se apalancan en buena medida en una reforma laboral que nos dio flexibilidad al tiempo que cambiamos la estructura de los demás sectores. No se entiende el México de hoy y su estabilidad de finanzas públicas sin la reforma fiscal, con dos modificaciones importantes: la reforma fiscal en sí mismo y el proceso de digitalización que ha venido teniendo la economía mexicana. Un proceso de digitalización que hoy permite que el SAT prellene las declaraciones de los contribuyentes y que el SAT a las pequeñas y medianas empresas no solo les prellene la declaración, sino que les elabore su contabilidad. No se entiende el México de hoy sin la reforma financiera, una reforma que permite, como aquí se ha dicho de manera elocuente, que tengamos más crédito puesto en manos de empresas y de viviendas y que éste llegue en condiciones más atractivas, en todos los casos a menores tasas que a principio de la administración, aún enfrente del crecimiento que han tenido las tasas del Banco de México. No se entiende tampoco el México de hoy sin la reforma en telecomunicaciones, una reforma que permite hoy más actores, más competencia, mejores precios y más acceso. Y no se entiende el México de hoy sin las reformas que estamos empezando a construir, reformas que tomarán tiempo, instituciones cuyo cambio en arquitectura es profundo, un sistema nacional anticorrupción que hoy tiene el apoyo presupuestal de casi 11,000 millones de pesos, un sistema nacional de transparencia que se ha venido extendiendo a todos los niveles de gobierno, sindicatos y partidos, y un nuevo sistema penal que nos mueven a la oralidad y a la transparencia como ejes rectores. Esas instituciones tenemos que fortalecerlas en el tiempo. Esas instituciones empiezan a dar resultado. Esa modificación y esa fortaleza institucional tenemos que cuidarla y tenemos que lograr que rinda mejores frutos, pero ya se sembraron esas semillas, ya se encuentra esa nueva arquitectura de la que esperamos y necesitamos mucho. ¿Qué pueden esperar de nosotros hacia finales de la administración? Primero, que sigamos manteniendo responsabilidad y coherencia en nuestra política macroeconómica. Segundo, que sigamos impulsando inversión y empleo con las reformas estructurales. Y tercero, que sigamos desde el ámbito hacendario apoyando este esfuerzo de transparencia en todos los niveles al que el presidente Peña Nieto nos ha convocado. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días a todos nuevamente. Me uno a la felicitación al secretario Meade por el reconocimiento que Global Markets le dio el fin de semana como secretario de Finanzas del año en la región. Secretario, la fortaleza institucional hoy probablemente la requiramos más que en otros momentos, porque estamos atravesando una coyuntura compleja a nivel internacional. Revisaba la cotización cambiaria y está en este momento en 19.08 el dólar interbancario. Esto ha generado ciertos temores. ¿Cómo la fortaleza institucional que tenemos nos puede asegurar que esta circunstancia va a ser afrontada de una manera adecuada? Para que se vea que hay buena cooperación entre el sector hacendaria y los medios que hacen análisis. Decía un economista muy talentoso, que había dos formas de pintar una casa. Una era dejar la brocha fija y que se moviera la casa, y la otra era dejar la casa fija y que se moviera la brocha. Eso es lo que está atrás de una política de tipo de cambio flexible. Si nosotros dejáramos fijo el tipo de cambio como vimos en el pasado, cuando viéramos perturbaciones como las que estamos viendo, lo que se ajustaba era la casa y tenía un impacto real cuando no se ajustaba el tipo de cambio. Hoy lo que tenemos con el tipo de cambio flexible es que lo que se ajusta es el tipo de cambio y eso permite que la casa vaya desde el punto de vista real, teniendo una gestión mucho menos ruidosa
que si se estuviera moviendo. Hoy el tipo de cambio refleja diferentes tipos de incertidumbres, muchas de las cuales no podemos controlar. Refleja, por un lado, la incertidumbre de qué tan rápido se va a normalizar la política monetaria en Estados Unidos. Hace apenas un mes, los mercados estimaban que la probabilidad de que se incrementara la tasa del FED a finales de este año era de 30%. Después de los últimos datos que se vieron en la economía y de declaraciones de sus miembros, la probabilidad de que la tasa se incrementara pasó al 70%. Una política de normalización más rápida en Estados Unidos presiona a nuestro tipo de cambio y al tipo de cambio de los emergentes. Parte del movimiento que hemos visto en los últimos días no es México específico, sino que es compartido con los emergentes. Hay algunos otros elementos que sí son México específicos. La preocupación alrededor del Tratado de Libre Comercio. Eso impacta en la expectativa a nuestro tipo de cambio, en donde lo que los mercados consideran es que en ausencia del tratado tendría que haber un ajuste real en el tipo de cambio y en consecuencia se nos ha venido presionando el tipo. Frente a esos dos elementos que nos vienen de fuera, lo que podemos hacer nosotros es tratar de controlar lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro básicamente es la capacidad de fijar nuestra política fiscal. Si nosotros abonáramos a la incertidumbre de la normalización y a la incertidumbre del tratado, incertidumbre de finanzas públicas, eso implicaría un elemento adicional para que el tipo de cambio se ajustara. De los elementos que determinan el tipo de cambio, el que hoy ayuda a anclarlo es que haya confianza en las finanzas públicas y en la responsabilidad de su conducción, y es una responsabilidad que compartimos Ejecutivo y Legislativo. La aprobación que se dé de la Ley de Ingresos y los términos en los que se dé esa aprobación será importante para mandar señales de que frente a la incertidumbre en México habrá una buena conducción bien coordinada de la política fiscal y de la política monetaria. Con un segundo elemento, si México fuera solamente un actor o una plataforma de exportación, el río del tratado sería mucho mayor. Hoy México tiene posibilidad de ver esta discusión con la tranquilidad de que ha venido cambiando sus instituciones y que hoy en México se habla de exportaciones, pero se habla de energía, se habla de exportaciones, pero se habla de telecomunicaciones, se habla de exportaciones, pero se habla de mercado interno. Nuestro mejor plan B es hacer bien nuestra tarea en materia de finanzas públicas y es hacer bien nuestra tarea en términos de darle a la economía las mejores instituciones y los mejores elementos de flexibilidad y de fortaleza. Si se los quitamos, si los ponemos en riesgo, si nos movemos hacia atrás en términos de donde hoy abrimos, cerremos, eso va a generar un entorno de mucha menor fortaleza y habrá de tener también impacto en nuestras variables. En los pasillos hace un momento, uno de los temas recurrentes es lo que comentaba secretario, la posibilidad de que no tenga un desenlace feliz esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Hasta qué punto este plan B que señalaba tiene capacidad para asimilar el impacto que ese hecho todavía probable, no es algo seguro, pero ya está en el horizonte de probabilidad, pudiera afectar a la estabilidad de las finanzas mexicanas? Mira, primero, el escenario central es que tengamos una buena negociación del Tratado de Libre Comercio. Desde muchas perspectivas es natural que conforme avance un proceso de negociación vayamos teniendo más espacios de tensión, que vayan aflorando y se vayan cristalizando las diferencias. Decía otro político que mientras haya tiempo, todo está muy complicado. Es cosa que el tiempo se acabe para que nos pongamos de acuerdo. Eso es cierto en cualquier proceso de negociación. Los momentos más álgidos de la negociación se dan cuando tenemos tiempo. Estamos en la cuarta ronda. Es natural que afloren diferencias, que esas diferencias generen tensiones y que esas tensiones generen especulación respecto de cómo habrá de terminar. Pero primero, para nosotros es importante, participamos en esta negociación de buena fe y pensamos que el mejor resultado es que tengamos al final del día un Tratado de Libre Comercio modernizado que recoja las preocupaciones de los tres países y que nos dé un mejor marco de integración. Habiendo dicho eso, el Tratado de Libre Comercio podemos evaluarlo en tres dimensiones. ¿Qué nos compra en el arancelario? ¿Qué nos compra en resolución de disputas? ¿Y qué nos compra en protección de inversiones y en facilidad comercial? Y podemos ir viendo cuál es el impacto de cada una de ellas. De entrada, en términos de fortaleza institucional, primero México comercia con muchas regiones del mundo, sobre todo importa
de muchas regiones del mundo. De entrada, más o menos la mitad de nuestras importaciones no son de Estados Unidos. Eso quiere decir que desde el punto de vista de cadenas de valor y desde el punto de vista de proveernos de insumos, hoy dependemos mucho menos de Estados Unidos que hace algunos años. Nuestras exportaciones sí muy concentradas, pero también nos hemos diversificado en los últimos años. Segundo, en este ejercicio de regresarnos hace 20 o 30 años, el tratado se negoció en 1900, se entra en vigor en 94, pero se negocia algunos años antes, se negocia a principios de los 90. Y dos fenómenos sucedieron. Primero, hay muchos temas que hoy están vigentes, que en 1990 no estaban vigentes. Y hay muchos temas que no estaban en el tratado por restricciones constitucionales en México. En México, en 1994, nuestro sistema financiero estaba cerrado. No es sino hasta 99 que abrimos nuestro sistema financiero a otros países. Solamente estaba Citibank actuando en México. Nuestro sector energético, nuestras telecomunicaciones también no estaban. Y el comercio electrónico no existía. Aquí está Juana, mi esposa, en el escenario. Y digitalmente hablando, cuando estábamos estudiando fuera, yo me casé un año después de haberme ido al doctorado, Juana me mandaba faxes. No había correos electrónicos y no somos tan grandes ya, ni Juana ni yo. Pero bueno, el punto es, buena parte de lo que hoy hacemos no está contemplado en el tratado porque no existía en los 90. Entonces, si vemos no solo nuestra relación diversificada, sino todos los sectores que estaban fuera del tratado y las fracciones arancelarias que también lo estaban. Si vemos cómo se ha acercado la OMC al Tratado de Libre Comercio en términos de que hay muchas tarifas que hoy son iguales bajo ambos sistemas. Si vemos además la diferencia entre OMC y tratado en muchos casos, el impacto arancelario sería menor. El impacto en términos de resolución de controversias, prácticamente todas las controversias Estado a Estado se hacen por fuera del tratado. Y dentro del tratado se hacen país-Estado, pero tenemos pocas, menos de 2 en la última década. Todas las facilidades administrativas que hoy tienen Bali rebasan a las que teníamos en el tratado. Y mucha de la inversión que hemos visto se ha venido dando al margen del tratado. Por todo ello, el tratado es central, el tratado es importante, pero México, como ha dicho el canciller y el secretario de Economía, es mucho más que el tratado. Y si nosotros pudiéramos escoger en la alineación a quienes tener al frente de la negociación, hoy tenemos a alguien que participó en la negociación del tratado y que de entonces para acá y solamente en los últimos años ha negociado en Asia, ha negociado en el Medio Oriente, ha negociado en América Latina y hoy lo hace en Norteamérica. No podía estar la negociación en mejores manos que las de Ildefonso. Aún pensando que tiene un final feliz la negociación del tratado, hay una preocupación, secretario, que también se ha hecho presente en las últimas semanas. El posible impacto que tendría sobre México la reforma fiscal de los Estados Unidos, esta propuesta fiscal que baja impuestos corporativos y la tasa máxima a personas físicas. ¿Cuál sería el impacto que considera usted podría tener? Para analizar el impacto de una reforma fiscal, nosotros tenemos que revisar tasa y base. De hecho, la tasa en Estados Unidos es mayor que la tasa en México. Sin embargo, la recaudación que hoy tenemos en México del impuesto sobre la renta corporativo en términos del PIB es mayor que la recaudación que tiene Estados Unidos de su impuesto sobre la renta en términos del PIB. Eso quiere decir que nuestra tasa probablemente afecte una base más amplia que la tasa que tienen allá, afectando una base más acotada. Para nosotros es importante saber cuál es la forma definitiva que toma la reforma para poder ponderar cómo se compensó la tasa y la base, si es que hubiese alguna compensación. Pero en ese análisis partimos sobre la base de que el costo de la inversión del capital no es solamente el impuesto sobre la renta corporativa. Para poder comparar a México con Estados Unidos tendríamos que ver el corporativo federal, el corporativo local y la carga y la contribución sobre seguridad social. En México, nuestro impuesto sobre la renta recauda un poco más que el de ellos a nivel federal. No tenemos un impuesto sobre la renta local y las contribuciones a la seguridad social en México son la tercera parte de lo que son allá. Por lo que la carga al capital en Estados Unidos, en una mucho menor parte, de hecho es casi la tercera parte del impuesto sobre la renta federal, de lo que es la contribución a la seguridad social. En México son casi equivalentes, un poquito mayor el impuesto sobre la renta federal. Eso quiere decir que aun si desapareciera el impuesto sobre la renta corporativo allá, la carga sobre el capital seguiría siendo mayor allá que acá.
Entonces, para poder tener una evaluación del impacto, no solo en México, sino todos los países, porque somos todos los que estamos pendientes del resultado último de esa negociación, tendríamos que conocer los dos elementos, y en el caso específico de México lo hacemos sobre la base de que costo de capital sobre costo de capital, México sigue siendo hoy bastante competitivo. Secretario, hay una serie de preguntas que acordamos con las oficinas de los participantes en este foro de hacerlas igual para todos los participantes en el foro. Quisiera tener sus respuestas a estas preguntas. La primera, ¿cuál es su visión del futuro de México para la próxima década? Si nosotros recordamos la última lámina de la presentación y cómo pensamos que debiéramos determinar la administración, decíamos en ese orden, preservar nuestras finanzas públicas y tener coherencia en nuestra política fiscal y monetaria, seguir implementando las reformas y seguir abonando en favor del Estado de Derecho. Yo creo que para las siguientes décadas lo que hemos hecho en esta administración prepara el terreno para que le hagamos al revés, para que empecemos consolidando el Estado de Derecho, sigamos implementando, profundizando las reformas estructurales y no descuidemos la salud de las finanzas públicas. ¿Cómo puede el Estado mexicano apoyar a sus jóvenes en el entorno cambiante en el que vivimos? El apoyo que tenemos que dar a los jóvenes empieza, yo creo, y es un tema en el que seguramente Aurelio va a abundar, abriéndoles primero espacios de educación y luego de inclusión. ¿A qué me refiero? En México, el que no tiene estudios gana 5 veces menos del que termina la preparatoria. En México, el que termina la preparatoria vive 4 años más que el que no la termina. De ese tamaño es la importancia del acceso a la educación. Pero el acceso a la educación no se puede entender en sí mismo. Tenemos que revisar las demás variables en materia de inclusión para estar seguro que le estamos dando a los jóvenes nuestros mejores elementos de oportunidad. Si no logramos generar condiciones en donde la alimentación no sea un tema que nos angustie, si el joven tiene resuelto en su casa el tema de la alimentación y la familia sabe cuando se despierte que tendrá acceso a ese mínimo satisfactor, su rendimiento escolar sería mejor. Si en México nos aseguramos de que ese joven tenga acceso a medicina, salud y a doctor, ese joven tendrá un mejor desempeño y mayor probabilidad de terminar su proceso educativo. Si en México nos ocupamos de que la vivienda tenga características dignas y que le lleguen servicios, ese joven no va a tener que salir a buscar leña o a ir a recoger agua a un pozo para poder resolver las situaciones de servicios básicos de su vivienda. Lo que tenemos que hacer con los jóvenes, en consecuencia, es asegurarles que vivan en un México en donde la vivienda sea digna y tenga servicios, en donde tengan acceso a la educación y puedan concluir sus diferentes grados, en donde tengan acceso a salud, medicina y doctor, y en donde no se levanten con la angustia de si tendrán capacidad o no de alimentarse. ¿Qué papel debiera tener México en el mundo complejo que nos ha tocado vivir? México es el país del mundo probablemente que más pertenencias tenga. Y nuestro reto es convertir pertenencias en oportunidades. Claramente por geografía y por integración somos norteamericanos. Y eso quiere decir que con Estados Unidos tenemos la posibilidad y con Canadá de construir una mecánica de integración relevante. Depende en parte del tratado, pero más allá del tratado, con Norteamérica prácticamente cualquier tema se beneficia de la escala y podemos hablar en consecuencia de mercados energéticos regionales, podemos hablar de cómo combatir juntos el cambio climático, seguridad y migración mejoran si tenemos un entorno de visión norteamericana. Pero al mismo tiempo somos un país caribeño y eso nos da acceso probablemente al recurso turístico más importante del mundo, que es el del Mar Caribe. Somos también un país centroamericano, lo somos por cultura y por afinidad, desde el maíz hasta el cacao encuentra origen y compartimos México y Centroamérica. Centroamérica viven 35 millones de personas, hay más centroamericanos que canadienses y Centroamérica lleva creciendo a doble dígito la última década. Si nosotros logramos cambiar la matriz energética de nuestro sur-sureste
e integrar esa transformación a Centroamérica. Centroamérica y nuestro sur-sureste ofrecen un polo de desarrollo importante. Somos también latinoamericanos. Si nos piden que nos definamos, los mexicanos tendemos a definirnos como Latinoamérica. La oportunidad que ofrece la Alianza del Pacífico y la forma como hacia ella o hacia esos principios migran hoy Brasil y Argentina hacen de Latinoamérica y de México en Latinoamérica una gran oportunidad. Somos parte de la cuenca del Asia-Pacífico y eso nos permite voltear a ver una de las regiones más dinámicas del mundo. Y nuestras pertenencias no se agotan en la geografía. Tenemos también pertenencias económicas. Somos uno de los países más importantes del G20. Con algunos tenemos relaciones muy desarrolladas y con otros podemos apalancar esa pertenencia y terminar de construir en oportunidades. En síntesis, México en el mundo tiene un lugar, tiene un papel y tiene posibilidad de abrir un espacio de oportunidades casi inimaginable. ¿Quién es el personaje de la historia mexicana con quien usted se siente más identificado y por qué? No me siento más identificado, pero reconozco a tres y los traigo a cuento por el tema que hoy nos convoca, que es el del fortalecimiento de instituciones. Yo creo que hay tres mexicanos que hicieron mucho por construir consensos y a los que hoy debemos las instituciones que tenemos. El primero, sin duda, Morelos. Nos da la primera semblanza institucional y de derechos en la Constitución de Apatzingán. En los sentimientos de la nación empieza a esbozar cómo debiera ser el México que queremos. El segundo, sin duda es Juárez. Y aquí es interesante, entre 1957 y 1917, México sufrió múltiples invasiones, una revolución, profundas transformaciones, y hoy que nuestra Constitución cumple 100 años, encontramos que nuestra Constitución se alimenta en buena medida, casi letra con letra, de la Constitución del 57. Algo muy mexicano, en consecuencia, tenía la del 57, que siguió siendo vigente en el 17 y hoy sigue siendo fuente de muchas de nuestras instituciones. Y sin duda, hoy que celebramos 100 años de la Constitución, habría que reconocer a Carranza. Carranza enfrenta un México en revolución, un México levantado en armas porque consideraba que tierra, consideraba que el trabajo, consideraba que la educación no estaban generando espacios de inclusión, no se veían reflejados en ese México muchos mexicanos. Y tuvo la sabiduría de convocar a una convención para canalizar esa inconformidad, reflejarla en una Constitución y darle así a nuestros anhelos un principio constitucional y una forma de desarrollarlo a través de las instituciones. Yo creo que fueron tres mexicanos que supieron consensar y que supieron reflejar el consenso en instituciones, muchas de las cuales hoy nos definen y nos permiten ver el futuro con optimismo. Imagine que tiene poderes para hacer que se cumplan tres deseos respecto a México. ¿Cuáles serían los que usted pediría? Y por favor no incluya que sean campeones los Pumas. Eso rebasa cualquier deseo, sobre todo en esta temporada. No veo manera que lleguemos ni a la liguilla. Bueno, nos ganó el Cruz Azul. Yo te diría, me guardo dos y podríamos pedir solamente uno, con que en México tuviéramos Estado de Derecho. Y pido solamente uno, porque si tuviéramos Estado de Derecho, con eso compramos inclusión y combate a la pobreza, con eso compramos seguridad y con eso compramos crecimiento. Si tuviéramos Estado de Derecho, al final del día de lo que hemos hablado aquí, es de hacer efectivo el derecho que los mexicanos tienen a educación, salud, alimentación, vivienda y servicios a la vivienda, por lo que tener Estado de Derecho nos asegura tener un México incluyente. Si tuviéramos Estado de Derecho, tendríamos un México seguro, un México en que nosotros y nuestros hijos pudieran salir a la calle y a la casa sin preocuparse de que una y otra fueran vulneradas. Y un Estado de Derecho nos asegura una buena plataforma para el crecimiento. Y eso me permite, con los dos deseos, buscar que los Pumas sean campeones la siguiente temporada. Y a ver si así. ¿Cuál considera que es el principal logro que ha obtenido usted en su vida? Mira, en términos de los tres deseos, usamos uno para Estado de Derecho,
usamos uno para los Pumas y el que me sobraba lo abono esta pregunta para hablar de dos logros y no de uno. El primero, el más importante, yo creo es en el entorno familiar. En el entorno familiar en donde hemos podido construir una familia de la que hoy me siento orgulloso y de la que siento cuando veo en mis hijos que le estamos legando un México de más esperanza. Y el logro en lo profesional, pues yo he tenido la fortuna, con cargo a la generosidad de quienes me han tenido confianza, y le agradezco de nuevo al presidente Peña Nieto, me ha tocado cuidar el buen nombre de México y hacerlo en el mundo. Es una oportunidad extraordinaria. Me ha tocado cuidar ya en 2 ocasiones el buen crédito de México en el mundo. Me ha tocado desde energía construir e imaginarme cómo queremos que México se mueva hacia adelante, y me ha tocado acompañar a los mexicanos que hacen esfuerzos diarios para que enfrenten un México de mayor inclusión. Sin duda, en lo profesional no tengo nada de qué quejarme y sí, en cambio, mucho de qué agradecer. Secretario, no me resta sino agradecerle su participación en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Ahora invitamos al escenario a Carlos Janrón, a Manuel Arroyo y a Carlos Rojo. Bien, esto es parte del foro Impulsando a México 2017, la fortaleza de sus instituciones. Primero, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, expuso una realidad de cómo está nuestro país en materia macroeconómica, utilizando distintos escenarios y también distintas gráficas indicando cómo está nuestro Producto Interno Bruto, cómo estaba el dólar en este momento, algunas de las razones. Después de esta larga exposición, bueno, pues se expuso a las preguntas que a través de Enrique Quintana, nuestro vicepresidente del financiero Bloomberg, pues se proponía a la ciudadanía que estaba ahí presente y otras que no estaban presentes y que lo realizaron a través de redes sociales. Entre otras cosas, pues respondió temas de cómo ve a México, cómo se ve hacia el futuro, cuáles son los personajes que él principalmente